Soy el ingeniero Daniel Díaz y vamos a llevar el curso de diseño de base de datos. Vamos a comenzar con el primer tema, que es introducción a las bases de datos. Como hemos venido hablando sobre los temas de base de datos en distintos módulos que ustedes han venido llevando, las bases de datos no son más que un conjunto de objetos. Si hablamos en este caso de un negocio en sí, o de una empresa, sabemos que la empresa está formada por procesos. Y estos procesos a la vez se explotan y se dividen en subprocesos hasta llegar al nivel de entidades. Este nivel de entidades justamente es el que se usa para las bases de datos. Ahora, una base de datos no es más que un objeto relevante del negocio. Es un objeto importante o relevante, no necesariamente tiene que ser algo físico. Puede ser matrícula, por ejemplo, no necesariamente la matrícula tiene que ser una hoja. Puede ser alumno, que sí es algo físico, puede ser curso, ¿no? Que no es algo físico, pero lo cierto es que es una base de datos, está formada por los objetos relevantes del negocio. Pero otra característica importante para saber que si realmente es un objeto relevante o no, es si es que este objeto o entidad tiene o contiene atributos, ¿no es cierto? Entonces, si esta entidad contiene atributos y a la vez estos atributos contienen datos, entonces podemos decir que es una entidad y que a su vez ella es un objeto relevante del negocio. Entonces, una base de datos en sí está formada por los objetos relevantes del negocio que se relacionan entre sí, o sus datos se relacionan entre sí, para formar un solo conjunto. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos nosotros, por lo general, dos tipos de base de datos. Tenemos las bases de datos informatizadas, que es nuestro tema, y tenemos las no informatizadas. Las no informatizadas sabemos que puede ser un listado de repente de libros contables o un conjunto de cuadernos del ciclo, etcétera, etcétera, o una hoja de cálculo donde tenga todos mis clientes con sus direcciones, pasan a formar una base de datos. Pero cuando hablamos técnicamente del tema de base de datos para la gente de sistemas, en este caso como nosotros, entonces prácticamente para hablar de base de datos primero nosotros estamos hablando de un modelo. Sabemos que el primer modelo que nosotros hemos trabajado, como para recordar, es el modelo conceptual. El modelo conceptual, en este caso, es diferentes tipos de modelos conceptuales que tenemos. El primero es el modelo entidad-relación o el modelo entidad-relación extendido, que prácticamente tiene a la vez un diseño o tiene a la vez, un diagrama, ¿no? Que es el diagrama entidad-relación. Este diagrama entidad-relación va a permitir extraer todo lo que es la realidad empresarial y graficarlo y ponerlo en un gráfico que se pueda, pues, de algún modo representar la realidad empresarial que estamos analizando, del proceso de negocio que estamos analizando o del conjunto de procesos que estamos analizando. ¿Ok? Tanto así que en este caso, la base de datos podría decirse que está formada por 3 puntos o 4 puntos. Primero venimos aquí y podemos definir los requisitos del sistema. Aquí podemos definir los requisitos del sistema. Esto también ustedes lo llevaron en un módulo que es la ingeniería de requisitos. Prácticamente aquí en este punto ustedes pueden saber o pueden en este caso poder identificar qué es lo que se tiene que trabajar en el sistema en sí, qué cosas va a tener el sistema. Y esto ustedes lo dividían en dos, en funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales prácticamente es lo que el sistema va a hacer. Ejemplo de requerimientos funcionales: si estamos hablando de un sistema de matrículas o un sistema para una universidad o un colegio o una empresa comercial, si habláramos del colegio diríamos que tiene el registro de alumnos, tiene el registro de matrícula, el registro de cursos, registro de profesores. Esos son los requerimientos funcionales, por lo que está conformado el sistema. Más bien los no funcionales son los que le ponen trabas al sistema. Son los que en este caso, las restricciones del sistema. Ejemplo, no tengo servidores. Ejemplo, el presupuesto se me puede acabar. Entonces, esas restricciones pasan a ser los requerimientos no funcionales, que son prácticamente los que le ponen trabas al sistema. Ok, esta es la parte de requisitos. Una vez que tenemos la etapa de requisitos bien planteada, podríamos definir
aquí el modelo conceptual, que es lo que hemos estado hablando ahorita. Este modelo conceptual trata de una definición de alto nivel, ¿no? Y por lo general está definida o puede estar definida por varios tipos de modelos conceptuales. El modelo conceptual más usado, ¿no? El más usado es el modelo entidad-relación, ¿no? Es el MER. Este MER tiene también su modelo entidad-relación extendido, que es prácticamente lo que nosotros vamos a recordar o repasar en estos primeros temas. Entonces, el modelo entidad-relación tiene un diagrama, que es el diagrama entidad-relación. Cuando hablamos de entidades, estas entidades se relacionan, ¿no es cierto? Estamos refiriéndonos prácticamente al diagrama entidad-relación, ¿ok? Estamos refiriéndonos prácticamente al diagrama entidad-relación, ¿ok? Entonces, otro aspecto que tenemos aquí, o otro modelo que tenemos es, en este caso, el diagrama de clases. El diagrama de clases. Este diagrama de clases es prácticamente una definición muy parecida al modelo o al diagrama entidad-relación, con la única diferencia que podemos decir que mientras que aquí se le llama entidad a esos objetos relevantes del negocio, aquí se le llama clase. Mientras que aquí le llamas atributo, aquí le llamas propiedad. Y a diferencia de este, bueno, por lo general no, aquí en este nivel no implementas, aquí no implementas las operaciones o los métodos, pero de hecho que en este diagrama de clases se termina en una definición de prácticamente de los métodos que va a tener cada una de las clases. Pero también hay una definición de interrelación entre cada una de las clases, ¿ok? O sea, prácticamente son dos modelos muy semejantes. El que nosotros o el que ustedes conocen es el diagrama entidad-relación. Aquí vamos a volver a repasar por unos conceptos un poco más avanzados. Aquí tenemos entonces el modelo conceptual. Una vez que este modelo conceptual está diseñado, se dice que se ha construido el nivel más alto de la base de datos, o es a un nivel más alto y es independiente del gestor de base de datos relacional que tú vas a seleccionar. Aquí no es que tenga que ver en algo el gestor que yo uso, no, aquí realmente no tiene nada que ver. Entonces luego de esto viene un modelo conceptual, de ahí viene el modelo lógico. El modelo lógico es prácticamente ya un modelo, aunque sigue siendo un modelo de alto nivel, ya es dependiente. Este es independiente del gestor, pero este de acá es dependiente del sistema gestor de base de datos relacional. Es decir, prácticamente está a una definición más semejante a lo que es el gestor. Y aquí el modelo que vamos a usar es el modelo relacional. Es el modelo relacional o el diagrama relacional. ¿Ok? Entonces, el modelo relacional o el diagrama relacional. Prácticamente este modelo relacional, lo que hace este modelo relacional es un mapeo. O sea, tú mapeas el diagrama entidad-relación y lo transformas a un modelo relacional. Pero este modelo relacional ya tiene digamos que es mucho más semejante al gestor de base de datos que tú vas a usar. El modelo relacional es un modelo que lo ideó el señor Core en su tesis doctoral. Y es un modelo que no ha sido desfasado, es decir, es más, todos los gestores de base de datos relacional que ahora tenemos trabajan justamente con este modelo relacional. En esos tiempos habían otros modelos lógicos, como el modelo en red y el modelo jerárquico. Es más, todos los gestores, o sea, en ese tiempo se trabajaban con un modelo jerárquico y era realmente muy complicado, muy complejo recuperar los datos. El objetivo de esto es recuperar los datos. Realmente aquí conceptualizas todo el negocio, aquí lo mapeas y luego viene el modelo físico. Y luego viene el modelo físico. Este modelo físico ya es en sí el gestor de base de datos que vamos a usar. Es más, aquí lo que utilizamos es el script
de la base de datos. ¿Ok? Aquí usamos el script de la base de datos. Una serie de comandos que ustedes ya conocen a mayor escala. Créate table, créate database, le das un tamaño a la base de datos, le creas tus datos, creas tus atributos, pero todo utilizando códigos. ¿Ok? Aparte de eso, aquí escoges ya, seleccionas al gestor de base de datos relacional que vas a usar. Seleccionas al gestor de base de datos relacional que vas a usar. Esto es muy semejante al modelo relacional que estás usando. Tienes tu gestor de base de datos relacional y aquí terminaría prácticamente todo el ciclo de vida de una base de datos. Recordemos que el punto más importante aquí es requisitos. Pero antes de los requisitos, inclusive yo tengo que tener graficado el proceso. O sea, por acá yo tengo que tener graficado el proceso, ¿no? O el conjunto de procesos de la organización, por cualquier metodología. Entonces, una vez que tengo este gráfico de procesos establecido, ¿no? Una vez que tengo este gráfico de procesos establecido, yo como ingeniero o el equipo de ingeniería, en este caso, que está trabajando el proyecto, escoge o selecciona cuál es el proceso que voy a atacar. ¿Ok? Por decir, si es fabricación, si fuera una empresa de producción, entonces atacaría el proceso de fabricación. Me voy aquí a este punto fabricación y ahí en base a eso escojo el proceso que con el cual voy a trabajar. Y luego comienzo a capturar los requisitos de ese proceso, el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Sabemos que por aquí en las etapas finales está el tema de desarrollo, pero es en las etapas finales. Antes de ello ha venido toda una selección de estos puntos. Ahora, si no hay nada en la empresa, lo más recomendable y lo más saludable es primero diseñar los procesos organizacionales, ponerlos y crear un mapa de procesos para saber que no es más que un proceso, no es más que un conjunto de actividades que tienen un inicio y un fin y que son importantes en la empresa, ¿no? ¿Y quiénes son los que conocen eso? Los que conocen eso más son justamente los actores clave del negocio. Entonces, una vez que se tiene esto definido, ya puedo venir y capturar los requisitos de esos procesos. Y luego todos los modelos que siguen. Ok, entonces este sería el planteamiento de un sistema de base de datos. Ahora, cuando hablamos de base de datos ya sabemos, ¿no? Nuevamente lo volvemos a decir. Recordemos que los datos se encuentran en la organización. Los datos están en la organización. Pero lo que pasa es que a veces no sabemos cómo canalizarlos. El objetivo de todo esto es que se tome decisiones más oportunas, más rápidas y más eficaces. Si yo no tomo decisiones en el tiempo que debo tomarlas, pues simplemente los negocios pueden fracasar o nuestro competidor nos puede aventajar, porque simplemente el competidor va a tomar decisiones mucho más rápido. Entonces, los sistemas de información de algún modo ayudan a ello. Y estas bases de datos permiten el correcto registro de los datos, correcto registro y manipulación de estos datos, los cuales si no son gestionados por medio de estos puntos, entonces pues simplemente pueden caer. Pero en sí, ¿cuáles serían las etapas de este sistema de información? ¿Cuáles serían las etapas de este sistema de información? ¿Y en qué punto o en qué lugar se encuentran las bases de datos? Sería muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos definir por aquí una primera etapa. En esa primera etapa nosotros podemos decir, antes de todo, viene una etapa de análisis, ¿no es cierto? Viene una etapa de análisis del sistema. En esa etapa de análisis nosotros es donde identificamos el proceso. Una vez que identificamos el proceso, entonces hacemos un análisis, esa captura de requisitos que diseñamos prácticamente la elaboramos mediante encuestas, mediante entrevistas o utilizando otra técnica alguna otra técnica. Una de las técnicas que más se usa ahora actualmente es justamente reunir a los líderes del proceso, ¿no? Y tener pues un bosquejo inicial de lo que es el proceso. Y luego de ello preguntarle a las personas y ir apuntando todo al mismo tiempo para que no sea esto más bien se hace en paralelo y que no sea secuencial, porque secuencial pues demora un poco más. Entonces, una vez que se ha planteado todo este tema del análisis, ¿no? Por aquí estaría la ingeniería de requisitos, ¿no? Por acá estarían los requisitos del sistema,
los requisitos del sistema. Aquí prácticamente también otro de los puntos que se analiza son los problemas. ¿Cuáles son los problemas que se han identificado en la organización o en este proceso? Y eso solamente se hace, bueno, observando mucho, preguntando. Y otro punto que es muy importante aquí es conocer el negocio al cual uno está haciendo el sistema. Una vez que tiene estos puntos, bueno, plantear objetivos claros, ¿no? En esta etapa de análisis yo me planteo objetivos claros, planteo prácticamente el tiempo del producto, ¿no? Del producto final que se va a conseguir, que en este caso es el software. Recuerden que el software es un producto, entonces yo tengo la parte de requisitos, tengo los problemas del negocio, o tengo los problemas, tengo los objetivos claros, entonces capturo los requisitos del cliente en base a la solución o posibles soluciones de estos problemas, porque el software realmente no le va a solucionar los problemas a la empresa, simplemente son las personas que usan esta tecnología, ¿no es cierto? Ahora, luego que vengo a la etapa de análisis, yo vengo a una etapa de diseño por acá. Y en la etapa de diseño es justamente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es justamente el motivo del curso en sí. Aquí vemos prácticamente los modelos, ¿no? Vemos el modelo conceptual, ¿no? El modelo lógico y el modelo físico, ¿no es cierto? Paralelamente a esto vemos otros modelos más que prácticamente son modelos como el modelo de casos de uso del negocio que se ven paralelamente, ¿no? Y los casos de uso del sistema, diagramas de actividades, etcétera, etcétera. Todos estos diagramas o estos modelos nos permiten diseñar ya el sistema apropiadamente, pero sin llegar a la implementación del mismo, o sea, sin llegar a la programación. Es más, aquí capturo, en esta primera etapa capturo lo que quiere el cliente y en esta segunda modelo, o sea, diseño utilizando distintas herramientas, como por ejemplo en este caso, es el modelo conceptual, el modelo lógico, el modelo físico, el modelo de casos de uso del negocio. Tengo también modelos o diagramas de actividades y diagramas de secuencias. Todos esos en un conjunto pasan a trabajar en el diseño de base de datos. O en el diseño del sistema general. El diseño de base de datos es un punto, solamente es un aspecto que se trabaja paralelo en el tema del diseño. Pero realmente es el más importante. Porque si yo no diseño correctamente la base de datos, ya sabemos lo que va a pasar con el sistema. Simplemente no se va a capturar lo que se quiso y no se va a desarrollar como se quiso. Luego por acá viene la etapa de desarrollo. Por acá viene la etapa de desarrollo. Y por acá viene la etapa de implementación y pruebas. Y pruebas del sistema. ¿Ok? Tengo entonces el desarrollo del software, ¿no? En el desarrollo del software yo puedo utilizar distintas herramientas. Puedo comenzar primero con el diagrama, acá puedo tener de mi diagrama relacional, mi modelo relacional, puedo tener un gráfico de la base de datos y ahí puedo comenzar a programar todo mi desarrollo. Aquí yo tendré que escoger una herramienta, ¿no? Una herramienta de desarrollo, por ejemplo, una herramienta como Java, ¿no? Tengo la herramienta Java de desarrollo acá, y en base a los diseños que ya tengo voy a comenzar a construir mis códigos. Todas mis clases de programación que tenga aquí van a salir dependiendo de las tablas que yo tengo acá. Con cada tabla que yo tengo en este punto, yo voy a diseñar por lo general una clase. Por lo general, porque a veces, bueno, usando patrones de diseño u otros aspectos, ya eso se mejora. Pero inicialmente lo mínimo que tengo que hacer es considerar lo que tengo en mi modelo relacional y pasarlo a un tema de desarrollo. Por eso es que aquí yo tengo que considerar un tema de desarrollo por capas ya. Tengo que considerar un tema de desarrollo por capas. Y por lo general puedo llegar hasta el manejo de frameworks, ¿no? Para que mi código se agilice. Ahora aquí el desarrollador, el que desarrolla, comienza a hacer las primeras pruebas del software. En esas primeras pruebas del software, se hace antes, si ustedes ven hay una implementación y pruebas, pero estas pruebas son hechas por otra persona que no desarrolló el software. Posiblemente esto sea hecho por un equipo de desarrollo, pero ese equipo de desarrollo, el que desarrolló el sistema, no tiene que hacer las pruebas finales. Ellos harán las pruebas iniciales solamente en la etapa de desarrollo. Pero luego que ya desarrollé el sistema y ya tengo el producto terminado, pues pasaré a una etapa de implementación y pruebas. Esta implementación se hace prácticamente en la empresa del cliente, ¿ok? Esta etapa de implementación se hace en la empresa del cliente.
que es prácticamente ver todo el tema tecnológico que necesita. De repente necesita un servidor, o necesita hacer hosting, o de repente hay que poner el software en cloud, no sé. Pero lo cierto es que este tema de implementación es la instalación ya del software terminado, ¿ok? Ya del software terminado, las bases de datos y todo lo que necesito en temas de tecnología. Por decir, si la empresa no tiene una red, pues por supuesto que tengo que implementarla. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar para implementar esa red? Bueno, lo que sea, hay que ponerlo. Y ahora en el tema de pruebas, aquí en el tema de desarrollo dijimos que están las pruebas, las primeras pruebas, que prácticamente las desarrolla la persona que desarrolló el sistema, pero aparentemente también en el tema de desarrollo tiene que venir otro equipo que desarrolla las pruebas. Aquí tiene que desarrollar todo el tema de pruebas, otro equipo, que no son las personas que desarrollaron ese sistema. Y ahora, en este punto de acá es implementación y pruebas, pero ya en producción. O sea, una vez que ya han sido instalado el sistema. Aquí es donde se implementa y se gestiona el tema de las pruebas. ¿Ok? Muy bien. Para concluir, tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de proyectos de sistemas de información, en la actualidad, bueno, podemos hablar de nuestro mercado peruano, realmente no se ha logrado conseguir un impacto en los sistemas de información, tal así que la gran mayoría de proyectos de sistemas de información, por lo general, o fracasan uno, o no terminan en el tiempo, o si terminan, por supuesto que no en el tiempo, inclusive con el dinero, no con el presupuesto que se ha iniciado. O sea, un presupuesto súper elevado. Entonces, esto por lo general, según los especialistas de este tema, dicen que se plantea o se debe debido a una mala especificación de requisitos en parte. Otro es a que la alta gerencia, por lo general, tampoco está comprometida con el proyecto o con el sistema que se quiere hacer. Entonces, recordemos esto, antes de implementar una aplicación informática, tenemos que cerciorarnos que realmente la alta gerencia esté comprometida con este sistema de información y crea realmente en lo que se va a hacer. Porque son ellos los únicos que pueden mover al resto de directivos y personas a que realmente asuman su responsabilidad en el rol que les corresponde al usar el sistema de información. El otro punto, el tema de requisitos, ya lo hemos visto, cómo es que podemos adquirir o capturar estos requisitos. Las formas convencionales realmente son efectivas, pero debemos de tener a gente ahí que le guste trabajar, uno y otro que tenga conocimiento del negocio que va a implementar. No podemos poner a capturar los requisitos a una persona que no tiene experiencia. Tenemos que poner a una persona que ya ha desarrollado muchos tipos o muchos sistemas de información de ese tipo o de esa industria a la cual se está atacando. ¿Ok? Y hay que tener todo bien programado. Ahora bien, al final de ello hay que tener en cuenta también los factores críticos de éxito que tendría el sistema. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si es que nos falta presupuesto? ¿O qué pasaría si es que el desarrollador con más experiencia se va del equipo? Entonces, estos puntos hay que también analizarlos. Luego, utilizar una herramienta correcta y utilizar ya, digamos, los últimos puntos en el tema de programación, como por ejemplo manejar frameworks para ahorrar el tiempo de desarrollo. ¿Ok? Entonces, ahí podemos manejar metodologías de desarrollo de software también, además, que nos van a ayudar a que el tiempo de desarrollo se reduzca, se haga de más calidad y de menos tiempo. Esos son algunos puntos de los cuales se ha definido, se ha visto que son muy importantes y que debemos implementarlos. Entonces, para concluir, cuando hablamos de las bases de datos estamos hablando pues realmente que es como el corazón de los sistemas de información. Si yo no tengo bien definidas mis bases de datos, simplemente no voy a llegar a desarrollar un sistema de calidad. Entonces debemos identificar bien cuáles son esos actores clave y cuáles son esos datos que están viajando en la corporación y que no han sido canalizados, los cuales deben ayudar a la toma de decisiones efectiva y eficaz.
Gracias.